Viajeros, espero que estén llevando bien estos días de cuarentena, que estén aprovechando el tiempo, que lo estén utilizando de una manera útil. Y antes de que continuemos, quiero recordarles que estoy en Patreon. Me pueden conseguir siguiendo el enlace que ven acá abajo en la cajita de descripción. Además de que van a encontrar material exclusivo, material inédito, y también los videos que salgan acá en el canal los van a poder ver en Patreon 1 o 2 días antes de que se hagan públicos. Así que comencemos con este video. Muy para el norte, en el mar del norte, tiene sentido. Esto es en Escocia, por cierto. Hay un archipiélago que se llama el archipiélago de las Islas Órcadas, que está conformado por un grupo de 70 islas, de las cuales solamente 20 islas están habitadas. De hecho, vive tan poquita gente en ellas que nada más 3 de estas islas superan los 500 habitantes. Y aquí es donde viene lo bueno. Al haber tan poca gente y ser pequeñas, pues no tenía mucho sentido comunicar estas islas entre sí utilizando puentes. Entonces, la única manera de llegar hasta ellas es en ferry o en avión. Entre 2 de las islas, concretamente las más septentrionales, es decir, las que se encuentran más al norte, se realiza el vuelo comercial más corto de todo el mundo, que no solamente ostenta del récord mundial por serlo, sino que también, de hecho, si ustedes lo realizan, pueden pedir ahí mismo en el aeropuerto un certificado donde dice que ustedes hicieron ese vuelo. Bien, por un lado tenemos la isla de Westry y por el otro la isla de Papawestry. Y dato curioso, la isla de Papawestry es conocida también con el nombre de Papai, que resulta, creo yo, de unir las dos palabras, Papa y Westry, aunque me parece que sus habitantes lo pronuncian Papi. De la isla de Westry a la isla de Papawestry se puede llegar en un corto trayecto en ferry, aunque parece que sus habitantes no lo consideraban del todo corto, y esto fue lo que llevó a que en el año 1967 se abriese lo que se conoce hoy en día como la ruta aérea comercial más corta de todo el mundo. Dura menos de 2 minutos, de hecho la duración promedio de este trayecto es de 80 segundos, aunque dependiendo de las condiciones climáticas, si hay poco viento, por ejemplo, se puede hacer en tan solo 53 segundos. The flight time is going to be roughly 1 minute and 20 seconds. Imaginen eso, por un segundo prácticamente no hay tiempo de bostezar ni tiempo de pestañear, es levantar vuelo y ya enseguida aterrizar. La altitud máxima que se alcanza en este vuelo es de unos 106 metros, aunque suelen volar a menor altura. Tanto así que desde el aeropuerto de una isla ustedes pueden alcanzar a mirar el aeropuerto de la otra. Es decir, pueden estar aquí parados en Westry mirando el aeropuerto de Papawestry y viceversa. Y el vuelo se hace en una pequeñísima aeronave, de hecho es una avioneta en la que solamente entran 8 pasajeros más el piloto. Por supuesto, al ser una aeronave de dimensiones tan reducidas, no hay espacio para que vaya un sobrecargo o una azafata, y es el mismo piloto el que agarra una hoja y se voltea y le va leyendo en voz alta a todos los pasajeros todas las normas de seguridad del vuelo. La ruta aérea la realiza una sola compañía, que es la misma empresa que la fundó en 1967, que se llama Logan Air. Según entiendo, la ruta aérea entre Westry y Papawestry estaba abierta únicamente para residentes y no fue hasta el año 2011, es decir, pasados ya más de 40 años, que se abrió también para los turistas. La ruta, por supuesto, no es súper común entre turistas, de hecho la realizan mayoritariamente residentes que quieren movilizarse de una isla a la otra. Por ejemplo, en Papawestry viven menos de 100 personas y hay algunas de estas personas que necesitan irse hasta la vecina isla de Westry, que es un poquito más grande que Papawestry, bien sea porque trabajan allí. Hay, por ejemplo, una señora que leí que viaja 3 veces a la semana porque hace trabajos en Westry. Hay personas que van al dentista, o bien sea porque tienen que realizar cualquier tipo de diligencias, pues se mueven de una isla a otra con tanta frecuencia que muchas de ellas dicen que ya se han montado miles de veces, que ni siquiera recuerdan cuántas veces han tenido que hacer ya este trayecto. Ahora, si quisieran ustedes realizar este trayecto, si quisieran obtener este certificado del vuelo más corto de todo el mundo, pues lo que tendrían que hacer sería desde Edimburgo, capital de Escocia, volar hasta Kirkwall, que es la isla más grande de todo el archipiélago de las Islas Órcadas, y ya una vez en Kirkwall podrían entonces volar hasta Westry o Papawestry, o podrían agarrar un ferry que demora más o menos unas 3 horas, mientras que el vuelo son nada más como 8 o 10 minutos. Así que por supuesto que me gustaría moverme hasta tierras escocesas
para probar qué tal este vuelo más corto de todo el mundo, y creo que haría dos trayectos diferentes, probablemente uno en ferry y el otro en avioneta, para comparar un poco. Y que sepan también que el vuelo vale unas 7 libras con 25 céntimos de ida y otro tanto de vuelta, es decir, el vuelo redondo serían unas 15 libras. No está mal, aunque bueno, es un vuelo cortito, ¿qué más esperar? Así que aquí vamos a despedir este episodio. Por favor, si no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo, aquí abajo activando la campanita, y nos vemos en otro episodio. ¡Chao!